Una muy buena noticia y bueno, pues para conocer cuánto pues de la llegada de Pedro Pablo Kuczynski al gobierno, a la gestión, tiene que ver en esta retomar, en este recuperar de confianza en la inversión en nuestro país. Estamos también con el vocero de Peruanos por el Cambio, congresista por esta agrupación, por esta bancada, Carlos Cruz. ¿Cómo está, congresista? Buenos días. ¿Cómo ven? ¿Qué lectura le da a esta buena noticia, sin duda? Bueno, sin duda que parte de este inicio recién de retomar el crecimiento que se había perdido en el gobierno anterior tiene que ver con el optimismo con que se ve al gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Se ve que es un gobierno que primero hay técnicos de primer nivel manejando ahora el aparato del sector público. En segundo lugar, no es un gobierno confrontacional que va a perder el tiempo en rencillas y dimes y diretes políticos, sino que se va a centrar en su trabajo, que es hacer que los peruanos mejoremos nuestra calidad de vida. Entonces hay un optimismo con respecto a este gobierno. Eso genera una pequeña ola de inversiones. Digo pequeña porque ese optimismo tiene que después sustentarse en acciones de gobierno concretas que permitan retomar el crecimiento que se había perdido. Y traducirse en reales inversiones, ¿no? Y eso también tendrá que ver con la forma en la cual se está haciendo gobierno por parte, no solamente pues del propio presidente de la República, sino los miembros del Ejecutivo, la forma de llevar los gabinetes ministeriales, ¿no? La idea en la cual, ¿no? Hemos visto cómo incluso se ha acercado el propio Congreso de la República a conversar, a dialogar y llegar a estos consensos que han terminado en la delegación de facultades. Hay todo un nuevo escenario económico y político. Por la parte económica, hay técnicos que saben lo que hay que hacer para que la economía siga creciendo y retome el crecimiento. Y por el lado político, nuevas reglas de juego, donde a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestras discrepancias, podemos ponernos de acuerdo para darle, por ejemplo, al Ejecutivo la delegación de facultades que requiere para gobernar y no estar perdiendo el tiempo en debates de índole político y peleas de índole político, como ocurrió en el gobierno anterior, donde ministros a las 11 de la mañana se ponían a tuitear peleándose con congresistas, donde había un presidente que insultaba a sus adversarios. Claro. Eso no se ve en este gobierno, porque hay otros temas que merecen nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestra dedicación, en vez de estar en tonterías. En vez de estar en el cotilleo, ¿no? Que incluso generaba portadas y básicamente era responder portadas, pero aún así, congresista, no se han perdido esas viejas costumbres y no lo digo por la bancada oficialista, sino porque estamos viendo cuestionamientos que se dan, por ejemplo, al ministro Saavedra en cuestiones que realmente también nos tienen que generar interés, ¿no? La realización de esos Juegos Panamericanos 2019, que incluso veíamos en el informe también nos va a redituar cosas muy buenas, ¿no? El tema económico, turistas y ser vistos nuevamente pues por todo el mundo, que también se han desvirtuado, ¿no? De hablar de la realización de estos Juegos Panamericanos y el tiempo que nos queda, estamos tratando pues de interpelar o de cuestionar a uno de los ministros que en la gestión pasada fue considerado de repente tal vez el más exitoso, ¿no? ¿Qué lectura le da esto? ¿Qué pasó ahí? Hay una preocupación legítima con respecto a los atrasos de estos Juegos Panamericanos. Hay un retraso, porque en la constitución de esas obras. El gobierno anterior, esto ocurrió en el gobierno anterior, se comprometen al país en la realización de estos Juegos, que en efecto va a traer muchas cosas positivas, no solo la reactivación de la economía cuando se ejecuten estas obras para toda la infraestructura que se necesita, sino que además pone al Perú en el centro del mundo para que venga turismo y eso genere actividad económica. Pero junto con ese compromiso debió empezar a hacerse las obras necesarias y no se ha puesto una sola piedra. Entonces hay una preocupación de congresistas que digan, oigan, vengan aquí, explíquenme por qué hubo estos atrasos y si ahora es posible poder hacer todas estas obras para que los Juegos Panamericanos sean un éxito. Esa solicitud de información me parece totalmente válida y el ministro de Educación está en la obligación de asistir al Congreso a dar esa información. Ante 3 comisiones, ¿no? Educación, Cultura y Presupuesto, esto es lo normal. Bueno, es una atribución del Congreso, ¿no? La Comisión de Presupuesto, la presentación. Él tiene que hacerla porque todos los años los ministros van a sustentar sus pliegos. Así que eso es una coincidencia, digamos, pero él tiene que ir a la Comisión de Presupuesto. Pero además, la Comisión de Educación, Cultura y Deporte le ha solicitado una explicación sobre el tema de los Panamericanos y tiene que darla. Eso es válido porque también todos los peruanos estamos preocupados de que no vaya a ser que quedemos mal como país y no tengamos las horas a tiempo. Ahora, eso es una cosa, pero la otra, algunos que ya hablan de censurar, ni siquiera han escuchado y ya están hablando de censura. O sea, hablan de ¿Será el motivo ese verdadero?
o el motivo es tirarse abajo el ministro que hizo la reforma universitaria, que ahora va a obligar a las universidades a invertir esas platas que antes se iban a no sabemos dónde, a qué manos, a invertirlas en mejorar su infraestructura, en tener mejores profesores, en mejorar la calidad de las carreras que ellos brindan, para que nuestros hijos tengan de verdad posibilidades de conseguir un puesto de trabajo para el cual han estudiado y no terminen de taxistas o de microbuseros a pesar de tener una profesión. Entonces, lo que nosotros queremos decir es que con el ministro Saavedra o sin el ministro Saavedra, la reforma universitaria va a continuar. Así que si creen que tirándose abajo un ministro, esa reforma la van a parar, se equivocan de plano. Así que esas segundas intenciones van a caer en el error de creer que censurando al ministro Saavedra se acabaron los problemas para las universidades que dan pésima educación y carreras profesionales. Ahora, se equivocan, es una actividad de la SUNEDU que ya ha sido implementada, ya está trabajando y ya va a continuar. Cambios, y va a continuar. Así que si su cálculo es tirarse a Saavedra para que eso pare, se equivoca. ¿Qué es venganza política en todo caso? Porque hemos visto que obviamente el ministro Saavedra, Saavedra ha chocado contra muchos intereses, sin duda, ¿no? Entonces, a nosotros vemos que hay ahí algún interés subalterno, pero eso no va a ocurrir, la reforma universitaria va a continuar. Ahora, y cambiando de tema, veíamos también con mucho interés cosas muy nuevas que están llegando pues con esta gestión, a propósito de lo anunciado ayer por el jefe del gabinete, la creación y la generación de esta oficina de apoyo al cónyuge del presidente de la República, algo bastante novedoso, interesante, pero que tomando en cuenta lo último que hemos vivido con la gestión pasada, parece revertir cierto interés, ¿no? Y necesidad incluso. Lo que queremos es que ahora se sepa, todos pero lo sepamos, cuánto es lo que se gasta para apoyar a la esposa del presidente. Ordenar y transparentar, ha dicho. Porque la esposa del presidente no es una funcionaria pública, no puede decidir de políticas públicas, no le puede ordenar a ministros, no le puede dar luz verde a ningún ministro de Estado, no es su función. Pero sí tiene un rol, ella tiene que acompañar al presidente de la República a muchas actividades protocolares, ella es requerida por muchas organizaciones para que las visite, para que esté con ellas o con ellos en actividades, generalmente de asistencia social y de esa índole. Y además, mucha gente le envía a la primera dama. Es receptora, ¿no? De solicitudes. Solicitudes de ayuda para algunos de sus problemas. Entonces, ella tiene un rol de representación que realizar. Ella, la actual primera dama, Nancy Lange, no habla como ministro de Estado, no decide políticas públicas. Ella realmente conoce perfectamente su rol, a diferencia del gobierno anterior, donde teníamos una presidenta en funciones que disponía de no solo recursos públicos, porque ella utilizó el avión presidencial, por ejemplo, para viajar a Brasil. Bueno, son situaciones, ¿no?, que ya están en curso de y se están investigando, entonces eso no va a ocurrir en este gobierno. Ella no despacha, no conversa, no tiene encuentros con ninguno de ella lo que va a hacer es esa labor protocolar que tiene que tener como esposa del presidente, y por lo cual necesita un apoyo para ordenar sus actividades, para desplazarse a las invitaciones que ella reciba, y para direccionar los pedidos que ella le envían, direccionarlos a los ministerios respectivos para que sean ellos que nos quieran. En función eminentemente social. ¿Cuánto del erario nacional va a ir para este despacho? Que recién se va a dar. Se ha asignado 50.000 soles mensuales, que sería el despacho de la oficina de ella, que es una oficina muy pequeña, con 5 colaboradores y punto. ¿Y el hecho de que vaya parte del erario nacional no la hace a ella una funcionaria? No, porque ella no tiene un rol dentro de la estructura del Estado, es decir, ella no decide políticas públicas, ella no tiene funciones de funcionaria pública, ella solamente cumple esta labor de representación como la esposa del presidente. No es un agente ejecutor, para nada. Deriva en todo caso si es que hay solicitudes. Si es que le solicitan medidas, ella lo que hace es la deriva al ministerio respectivo y le informa a la persona, por si acaso ya se lo envíe al ministro tal para que atienda tu reclamo. Bueno, y esto en aras, pues, ¿no?, de la transparencia que se está buscando pues seguir en... Que no vuelva a ocurrir lo que pasó en el gobierno anterior, donde teníamos una primera dama que no tenía funciones públicas, sin embargo, despachaba con ministros, le daba luz verde a los ministros, agarraba el avión presidencial y lo usaba para viajar al extranjero cuando le daba la gana. Eso sí es un mal uso de recursos públicos, cosa que este gobierno no va a ver. Nadine Heredia ya salió a responder y decir, bueno, que en ningún momento el gobierno peruano pues gastó ni un solo sol en función que ella realizaba. Yo le diría a la señora Nadine Heredia que mejor
se dedique a explicar qué pasó con sus agendas, porque ella nos engañó a todos diciendo que las agendas no eran suyas, resultó después que sí eran suyas, que la letra no era suya, después resultó que eran suyas, así que no tiene credibilidad. Y lo que ella hizo y el rol que ella tuvo en el gobierno anterior es algo que nunca más debe volver a pasar en el país. Y bueno, de errores se aprende, ¿no? Y bueno, imaginemos que en enmendar esos errores se está generando pues la creación de esa oficina. Ahora, háblenos en relación, pues ya se ha dado y se ha otorgado estas facultades para que el Ejecutivo pueda implementar. Hemos visto buenas noticias en relación pues al entusiasmo que hay en la inversión y también, ¿no? La inversión tiene que venir acompañada de la confianza y en aras de esa confianza se está buscando también, ¿no? Y es un proyecto que incluso se ha presentado, la reforma de la Unidad de Inteligencia Financiera, algo en la cual incluso no se pusieron muy de acuerdo, o al menos a los fujimoristas no les cayó muy bien al inicio de este pedido de facultades. Finalmente se logró un consenso y la UIF tiene ahora la facultad de levantar secreto bancario y tributario, siempre con la autorización de un juez. Ajá. Pero lo que ocurre es que la Unidad de Inteligencia Financiera es un organismo que en otros países es tan importante como la Contraloría General de la República, como la Fiscalía de la Nación, y el jefe de las UIFs suele ser un funcionario que todo el mundo conoce. En el Perú, la UIF es una oficina dentro de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Y la Superintendencia de Bancos y Seguros, su función no es perseguir a los corruptos, perseguir a los lavadores de activos, perseguir a los narcotraficantes, perseguir a los terroristas. No es la función del jefe de la SBS. El jefe de la Superintendencia de Bancos y Seguros tiene que velar por el fortalecimiento de nuestro sector financiero. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es retiremos esa oficina de la UF de la SBS, creemos otra institución que sí dependa financieramente de la SBS, porque la SBS adscrita a la SBS, porque la SBS financia esta oficina, que tenga el mismo régimen laboral que tiene la SBS, pero que el jefe de la UIF ahora sea nombrado por el presidente de la República y sea ratificado por el Congreso por un periodo de 5 años, en el cual no lo pueden votar. O sea, un organismo público descentralizado, con autonomía, pero adscrito. Actualmente, al jefe de la UIF lo nombra el superintendente de Bancos y Seguros a dedo, ¿no? Y eso lo hace que el funcionario tenga muy poca independencia. En cambio, siendo nombrado por el presidente, ratificado por el Congreso y por 5 años, el jefe de la UIF, si le parece, puede investigar a un ministro y seguir el curso del mismo gobierno y nadie lo puede votar, ¿no? Entonces, realmente le damos independencia a esa institución y el jefe de la UIF va a ser un funcionario de alto nivel porque pasa por toda una ratificación por el Congreso. Ahora, y el pasar por la ratificación del Congreso a mí me hace pensar al menos a la situación que hemos vivido, 5 años de espera del defensor del pueblo o de repente pues aquí a los que en este caso lo nombra el presidente y el Congreso lo ratifica. La situación que hemos vivido, 5 años de espera del defensor del pueblo o de repente pues aquí a los que en este caso lo nombra el presidente y el Congreso lo ratifica. Solo lo ratifica, no que tiene que... No, así es. El Congreso no tiene capacidad de nombrar a alguien como ocurre con el Tribunal Constitucional, ocurre con el Defensor del Pueblo. Entonces, este funcionario recibiría el aval del Congreso para que ejerza su cargo y se mantiene ese cargo 5 años y nadie lo puede remover, salvo por faltas graves que están previstas en la Constitución. Entonces, él tendrá toda la independencia de abrir el secreto bancario a funcionarios del gobierno que lo nombró y no lo pueden votar. Entonces, fortalecemos la UIF, que sería una gran herramienta para luchar contra la corrupción. Ahora, ¿y ya están pensando quién podría ser de repente este primer titular o cabeza? No, eso ya le corresponderá al presidente de la República. Yo tengo una buena impresión del actual jefe de la UIF, el señor Espinosa, pero él está metido dentro de otra organización, por lo tanto tenemos una UIF muy disminuida y nosotros queremos darle mucho mayor fuerza e independencia para que realmente sea una herramienta que ayude a la lucha contra el narcotráfico, corrupción, lavado de activos. Para seguir el curso de dónde proviene el dinero, ¿no? Muchas veces el dinero ilícito que va, proviene Es la huella, la ruta del dinero es la huella del delito. Ahora, ¿y hay necesidad, como dijo en su momento el congresista Lescano, de generar o crear o llamar o convocar un referéndum para ver precisamente ese tema? Ese es otro tema. Lo que él plantea es que se le dé a la UIF la facultad de compartir información con el jurado y con la OMP. Así es. Eso no tiene nada que ver con el proyecto de ley que yo he presentado. Lo que yo creo es que empecemos ya con lo que tiene. Antes la UIF no podía levantar secreto bancario y tributario, ahora lo va a poder hacer a través de un juez. Vamos viendo cómo funciona eso. Y en el camino ver qué otras funciones podría realizar. O sea, no pasemos de nada
a 100. No olvidemos que el Perú es un país con instituciones muy débiles. Vamos poco a poco. El Congreso ha llegado a un consenso con respecto a las funciones que hay que darle. Nosotros respetamos ese consenso y creemos que empecemos con eso y después vamos viendo. ¿Y habrá temor en que simplemente se reformule y se le dé mayores atribuciones a la UIF en el mismo Congreso de la República? Porque en verdad cuando vimos esa reticencia a muchos nos generó pues suspicacia. Dijimos, bueno, pues ¿qué querrán tapar? ¿Qué no querrán que se sepa? Pues, ¿no? Bueno, yo creo que sí, porque efectivamente no tiene lógica que hace la UIF dentro de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Son funciones y objetivos totalmente distintos. Y que había incluso recién ingresado en el 2007, ¿no? Porque en el 2003 que lo crearon estaba en el Ministerio de Economía, ¿no? Era independiente. Así es. Entonces ahora, con todos estos nuevos cambios, me imagino que contará pues con el apoyo para poder ser lanzado y una vez promulgado. Eso esperemos. Y yo creo que hay buenos argumentos para poder convencer a mis colegas que es necesario y va a ser bueno para el país. ¿Y ya han tenido conversaciones con algunas de las bancadas? ¿Han tenido acercamientos como para ver? Algunas hemos explicado y algunos congresistas nos han dicho que les parece bien, que es la mejor solución porque no se desliga de la SBS, siempre va a haber un vínculo, digamos, administrativo, pero funcionalmente tendrían independencia, porque no te olvides que la gran herramienta que necesita la UIF es la información de los bancos. Y la SBS siempre puede apoyarlos para presionar a los bancos para que envíen esa información de manera oportuna y rápida, para que la UIF pueda hacer su trabajo. Y de esa manera puede hacerse el trabajo mucho más sencillo, más rápido, y la Fiscalía pues también tenga que decir si tengo pues no sustento con el cual puedo yo investigar y hacer incluso una denuncia. Y finalmente, congresista, a propósito de este escándalo que hemos visto, a propósito de la situación en la cual pues ustedes recibieron el Congreso de la República, usted se repitió en el plato, pero aún así hemos visto ayer al señor Chevasco decir que las oficinas, o al menos 36 de ellas, estuvieron prácticamente pues ¿no? en mal estado. Sí, yo mantengo la misma oficina que tuve en el periodo anterior, así que no, en mi oficina no se ha gastado un clavo porque ya está funcionando. Claro. Pero sin embargo, he podido visitar oficinas de congresistas de mi bancada que recién inician su labor congresal y realmente parece que hubiera habido un terremoto en esas oficinas. He visto techos desplomados, paredes rotas. Cables que han salido, pero eso responde colgando, que alguien ha tenido que sacar. Sí, o sea, ha habido un pésimo manejo administrativo en la administración anterior. Cuando se han retirado estos congresistas, pareciera que hubieran arranchado las cosas las oficinas están realmente en un deplorable estado, que muchas de ellas, hay como 3 congresistas de mi bancada por lo menos, que al día de hoy no tienen oficinas, porque están inhabitables las oficinas que pero tanto como para verlos derruidos es increíble. Lo que sí quiero decir es que nosotros no hemos salido a decir, oiga, no nos han dado oficinas. Claro. Nuestros congresistas han sido muy tolerantes en aras de mantener la buena imagen del Congreso, en que sean refaccionadas sus oficinas, porque si permitiéramos que las cámaras de ustedes entren a ver qué tipo de oficinas son, van a ver ustedes que no les estoy exagerando cuando le digo techos caídos, hay cielos rasos que se han desplomado, muros que tienen huecos que uno no sabe qué pasó ahí. ¿A santo de qué? Porque, a ver, si uno desocupa un lugar, no hay necesidad de derruir el lugar. Te llevas tus papeles. Ahora, ¿hay manera de saber qué oficinas, qué congresistas, de qué bancadas habían ocupado? Yo no tengo esa información, claro, pero supongo que la administración del Congreso tiene esa información. Bueno, es bastante preocupante, ¿no? El hecho de que nuestros padres de la patria, que ocuparon en su momento la salida, dejen en ese estado. Pues, ¿qué podemos esperar? Ahora yo noto una mejor administración en el Congreso. Creo que el Congreso tiene un nuevo ánimo, hay el ánimo de ponernos de acuerdo y hay una administración mucho más austera. Así que creo que dentro de este nuevo ambiente político que vive el país, el Congreso estará a la altura de las circunstancias. Eso es lo que todos esperamos. Muchas gracias, congresista. Gracias por habernos acompañado esta mañana. 8 y 7 de la mañana. Hacemos una pausa. Regresamos con más información. No se muevan.